Seguramente en algún momento te has cuestionado si tu voto cuenta, porque al final es uno de entre varios millones. Pero yo creo que si todos tuviéramos esa misma mentalidad, pues nadie acabaría votando. ¿Qué implica no votar o que anules tu voto? ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? ¿A quién afecta si no votas? ¿A quién afecta si decides no elegir entre las opciones que se te presentan? Hola, mi nombre es Regina Labardini y esto es Congruencia, un podcast que busca mostrarte el rol que tú tienes en la política, brindándote toda la información necesaria para que puedas entenderla y participar en ella. Bienvenido, bienvenida al tercer episodio de Congruencia. Hoy, más allá de hablarte de cargos y funciones y de los partidos políticos y personas que te representan, te quiero hablar de una persona muy importante. Te quiero hablar de ti, del rol que tú tienes en nuestra democracia y de la importancia que tiene tu voto. Y aquí la gran pregunta es, ¿votar o no votar? ¿Tu voto cuenta? ¿Qué pasa si ningún candidato o candidata te convence? ¿Vale la pena? ¿Qué pasa si el próximo 2 de junio decides quedarte en tu casa y no salir a votar? ¿Te afectaría? ¿Alguien realmente se va a dar cuenta y te va a decir algo? Antes de contestar todas estas preguntas, quiero que me acompañes a hacer un poco de conciencia sobre lo que hoy implica tener un voto en México. Nuestra Constitución establece que todo mexicano tiene derecho a votar y a ser votado en las elecciones populares. Es decir, que tú, así como puedes elegir a tus representantes, también puedes decidir ser un representante y convertirte en la voz de millones de personas, esto ya sea mediante un partido político o de forma independiente. Los cargos de elección popular, los puestos políticos, no están reservados solo para la clase política. Esos personajes que llevan desde que tú y yo tenemos memoria brincando entre partidos y cambiando de puesto cada par de años, no son los únicos con el derecho a estar ahí. Esos asientos también son para ti si así lo deseas en algún momento, pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy nos vamos a enfocar en la primera parte, que es votar. El voto en México no es solo un derecho, sino una obligación. Y estoy segura de que también has escuchado que tiene varias características. De entrada, el voto en México es universal, es libre y es secreto. El voto en México es universal y no porque todo el universo pueda venir a votar aquí. Lo que significa es que todas las personas tenemos exactamente el mismo derecho a votar, sin importar nuestro género, religión, preferencia sexual, nivel socioeconómico, etc. Seas la persona que seas, mientras tengas 18 años y tu credencial para votar esté vigente, puedes votar. Y además, tu voto vale exactamente lo mismo que mi voto. El voto en México es de las pocas cosas en las que hay una verdadera y genuina igualdad. Es libre porque absolutamente nadie te puede decir por quién votar. Es más, te diría que ni a tu mamá le tienes que hacer caso al momento de decidir por quién votar. De hecho, la compra o la coacción del voto, o sea, que alguien te pague o te presione por votar de cierta manera, es un delito electoral, que es un tema que nos daría para un episodio entero, pero hoy no le vamos a entrar a eso. Así que regresando al voto, este también es secreto, precisamente porque el voto, como yo lo veo, es una especie de confesión entre tú y la boleta electoral. Solo tú puedes decidir a quién le confías y en manos de quién pones la enorme responsabilidad de representarte a ti y ver por tus intereses. Esto sin tener la necesidad de justificar o explicarle a alguien por qué decidiste votar de cierta manera. ¿Qué les importa? El voto en México también es directo, porque eliges por ti mismo. Hay países donde esto no es así, pero de nuevo, hoy solo nos vamos a concentrar en nuestro voto en México. Y el voto también es intransferible porque por más que lo quieras envolver para regalo, es un derecho que no puedes cederle a otra persona. Y aunque todo esto suena muy romántico, hay que recordar que la historia democrática de nuestro país no siempre ha sido un cuento de hadas digno de película de Disney. La primera elección en México fue en 1824, hace 200 años,
en la que Guadalupe Victoria venció a Nicolás Bravo para convertirse en el primer presidente de México. Pero esa elección no fue como son las elecciones hoy en día y como te lo estás imaginando. En esa elección solo pudieron votar unos cuantos hombres, jefes de familia, y sin duda muchos grupos sociales o sectores poblacionales fueron excluidos de ahí. Con el paso del tiempo, poco a poco, más hombres fueron recibiendo el derecho a votar. Y sí, dije hombres a propósito. Porque por si no lo sabías, las mujeres solo hemos podido votar en México y solo hemos tenido ese derecho desde 1947, es decir, apenas hace 77 años. Esto significa que la mayoría de nuestras abuelas todavía nació sin tener el derecho a votar. ¿Y en serio te estás cuestionando si ir a votar en junio? No sé tú, pero a mí eso me parece una locura. Pero vamos a entrarle a esta locura de no votar. Primero, ¿cuál es la diferencia entre abstenerse de votar y anular un voto? La abstención tal cual es decidir no ir a votar. La idea de prefiero no ir a votar que votar por cualquiera de las opciones, o para qué voto si todos son iguales, o para qué voto si mi voto no hace la diferencia, en fin. Mientras tanto, anular un voto implica sí ir a votar, sí presentarte en la casilla y tener esta confesión en la boleta. Y aquí quiero aclarar algo. Una cosa es que la boleta esté mal tachada y por lo tanto se cuente como voto nulo, o sea, que alguien tal cual haya votado mal. Y otra cosa es anular un voto a propósito, no por error. Esto puede ser tachando la boleta, dejándola en blanco, escribiendo algo sobre ella, en fin, hay muchas maneras de hacerlo. En teoría, decidir anular tu voto puede ser una forma incluso de protesta, de decir, no estoy de acuerdo con ninguna de las opciones y ningún candidato o ningún partido es merecedor de mi voto. Y aunque esto es algo sumamente respetable, en la práctica tiene otros efectos que quizá te perjudican más de lo que te pueden llegar a beneficiar. ¿Qué pasa con los votos nulos? ¿A dónde se van? ¿Dónde acaban? Para entender esto, hay dos conceptos que debes conocer. El primero es el de la votación total emitida, que comprende a todas las boletas que se usaron y entraron en las urnas, en las cajitas donde echas tu papel con tu voto. Y otro concepto es la votación válida emitida, que excluye precisamente a los votos nulos. Es decir, a la votación total se le restan los votos nulos y anulados para obtener así la votación válida emitida. Y este número es el que se toma en cuenta para definir qué partidos mantienen o pierden su registro. Y muy importante, es el total de votos que se toma en cuenta para repartirse entre los partidos al momento de hacer el cálculo de los plurinominales en el Congreso. Si no tienes idea de qué te estoy hablando, ponle pausa a este episodio, aquí te vamos a esperar, y revisa el episodio pasado porque ahí explico todo este show de los pluris y de ese cálculo y cómo tu voto cuenta muchísimo para determinarlos. Ahora, sé que esto de los votos nulos, pluris, la votación válida está medio abstracto, así que déjame explicártelo con un ejercicio muy sencillo. Imaginemos que en una elección participan 120 personas cuyos votos se reparten como ves aquí en la pantalla. 50 votos para el partido blanco, 15 para el partido rojo, 25 para el partido azul y 20 votos nulos. Si usáramos esa distribución de votos para repartir los lugares en el Congreso, el partido blanco se quedaría con el 42%, el rojo con el 13%, el azul con el 29% y tomando en cuenta los nulos, pues uno pensaría que el 17% de los asientos pues tendrían que quedar vacíos, ¿no? Pero ¿qué crees? Así no funciona. Dejar lugares vacíos significaría que mucha gente no estaría representada y seguramente sería una manera ineficiente de legislar porque habría que dividir muchas responsabilidades entre menos personas. Por lo tanto, para esta repartición de lugares en el Congreso se excluyen estos votos nulos y ahora partimos de una base más chica, que serían los 100 votos válidos en este ejercicio que te estoy platicando. Y al momento de calcular la proporción que le toca a cada partido, porque no es que se le sumen votos, sino que partimos de una base más chica, todos los partidos crecen su representación.
Y partiendo de esta nueva base, ahora el partido blanco tendría el 50%, el rojo el 15% y el azul el 35%. La conclusión con la que quiero que te quedes es que si bien a todos los partidos les estarían sumando lugares en el Congreso, se terminan viendo más beneficiados aquellos que ya tienen una mayoría o ventaja importante. Es decir, tu voto nulo se traduce en más poder para el partido que ya tiene el mayor poder. ¿Ahora entiendes por qué el no votar o anular tu voto técnicamente sí importa? Por esto, te quiero invitar a que reflexiones y decidas si quedarte a ver la tele el día de la elección es más importante, si ese viaje a la playa que tienes planeado realmente tiene que ser el 2 de junio. El voto definitivamente no es la única manera de participar en la democracia, y aunque solo es una de las muchas herramientas que tenemos para hacerlo, es la más efectiva, porque te da el poder de elegir a ti de forma directa a quienes van a estar tomando decisiones por ti. Y con esto regreso a mi pregunta inicial. ¿A quién afecta si no voto? Y la respuesta es muy sencilla. A ti. Como ya te diste cuenta, no votar no es más que darle el poder a quien no necesariamente quieres dárselo. No votar es dejar que las decisiones se tomen solo representando o solo considerando los intereses de quienes sí votaron y no los tuyos. No votar es poner tu vida en manos de alguien más. ¿Se la confías? Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Si te gustó el podcast, te invito a que le des like y lo compartas. Igual déjanos cualquier opinión, comentario, pregunta en la sección de comentarios. Yo soy Regina Labardini y recuerda que solo un ciudadano informado e involucrado puede escribir su propia historia y la de su país. Nos vemos en el próximo episodio de Congruencia.